Buenas tardes, bienvenidos a Cautivos del Mal, un programa de pensamiento crítico que invita a los protagonistas de la actualidad cultural a que en un tono reposado, el periodismo tranquilo que tanto echamos de menos unos cuantos, pues aquí tiene su espacio. Cada semana, antes de hablar con nuestros dos invitados, que se trata en esta ocasión de Guillermo Busutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural, escritor, crítico literario, periodista, y de Rafael Soler, que es un gran gestor cultural y un excelente escritor y poeta. Bueno, solemos traer encima de la mesa asuntos que les interesan, como por ejemplo este Costras, el premio Richard Kapuscinski de reportaje literario de 2020, como esta estupenda periodista de Cracovia, Katarzyna Kobilarczyk, hurga en las heridas españolas para que no se olviden. Es una reportera estupenda, una reportera polaca, que nos habla de las heridas abiertas y otras mal cicatrizadas por la guerra incivil. Ya saben ustedes que hay una parte de España que quiere pasar página, otra parte de España que quiere, vamos a decir, restituir justamente la memoria de esa España a la que se venció y se maltrató. Todo eso aparece aquí tratado acerca de sensibilidad y empatía con el dolor de las pérdidas de miles de familias y sobre todo pone el pie en hace hincapié en el tema de las fosas, por ejemplo. De Javier Blas y Jack Farchi, El mundo está en venta, la cara oculta del negocio de las materias primas, que es otro volumen sobre bueno, lo que está pasando ahora, desde la gasolina del coche hasta los metales raros que dan vida a nuestros teléfonos móviles, a estas herramientas que nos traen prácticamente locos. ¿De dónde se extraen? ¿De qué países se extrae esa materia prima? ¿De dónde vienen? Deberíamos empezar a hacerlo, dicen los dos autores de este volumen, El mundo está en venta. Y por último, igual que hizo Harold Bloom en su momento el canon occidental, pues John Juaristi y Juan Ignacio Alonso han publicado el canon español a través de los grandes hitos y personajes de nuestra cultura: Lorca, Picasso, Nebrija, Servet, Goya y Ramón y Cajal. Es un volumen de memoria de las cosas que no debemos olvidar aquí como patrimonio histórico, cultural y artístico español. Con estas tres propuestas empezamos ya sin más dilación. Cautivos del Mal. Buenas tardes, bienvenidos a Cautivos del Mal, un programa de pensamiento crítico, de cultura, de literatura, de libros, de personajes que a lo mejor a ustedes les van a sorprender porque no los conocen lo suficientemente, pero después de la emisión de Cautivos del Mal les aseguro que van a formar parte de su familia intelectual, cultural, poética. Nuestro siguiente invitado en esta segunda entrega es un peso pesado del periodismo y de la cultura. Tomen nota. Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021, escritor, crítico de arte, poeta. Bueno, de hecho, yo siempre le digo a mi querido Guillermo Busutil que lo que él escribe no es periodismo, es prosa poética, porque es uno de los pocos periodistas en España que convierten la profesión en un deleite estético. Y nos acompaña porque acaba de publicar una nueva criatura, pues que es para chuparse los dedos. Querido Guillermo Busutil, muy buenas tardes. Buenas tardes, querido David. Bueno, enhorabuena por tu nueva criatura, por Papiroflexia. Aquí lo tenemos, este libro que ha editado exquisitamente Fórcola, nuestro amigo Javier Jiménez, y que, querido mío, te está dando muchísimas alegrías y satisfacciones, porque es un libro de aforismos, de pensamiento, de amor a los libros y de amor a la lectura sosegada, que forma al final parte de nuestro ADN. Sí, totalmente. Es un canto de amor a la lectura, a los libros, a las palabras que componen la literatura y todo el ritmo, el mundo de la ficción y el pulso de la realidad, con lo que escritores contamos las ficciones que nos rodean. Y sí, es un jardín, ecosistema de algo tan hermoso como es la lectura, que hay que seguir fomentando, como los libros, que hay que seguir llevándolos en el bolsillo y hay que seguir leyendo a diario, en cualquier instante, y las palabras, porque somos hijos de las ficciones que nos prometen las palabras.
Aforismos de Guillermo Busuttil en Papiroflexia, este título de la editorial Fórcola, con un estupendo prólogo de la ensayista y traductora Nuria Barrios. Vamos a leer con el que abre Guillermo Busuttil. En los libros hay que entrar lo más libre posible. Y hay un juego precioso, Guillermo, querido amigo, entre libros y libres. Sí, es un juego un poco recurrente en el fondo, ¿no? Porque siempre se le ha dado vueltas al tema de la libertad que nos da la cultura, la libertad que nos procura leer, los conocimientos que nos ofrece la lectura. Pero hay una declaración de principios también, ¿no? Entrar lo más libre posible en un libro es como el lector debe de entrar. Uno debe entrar con ese pacto de aventura que es: voy a navegar a lo largo de una historia, voy a hacer una singladura donde voy a conocer a una serie de personajes, voy a ahondar en una trama de emociones y de circunstancias y de obstáculos, cuyo final es que voy a salir de allí siendo otro. Mi yo se va a ver reforzado, se va a ver confrontado y enriquecido por los yoes de la escritura, los yoes de la atmósfera de la literatura y por esa huella que te debe dejar un libro. Piensa que al fin y al cabo nuestra talla a lo largo de la vida nos la van dando los libros, las lecturas y las palabras. Cuando a Guillermo Busuttil, un prestigiosísimo jurado le concede el Premio Nacional de Periodismo Cultural en España, muchos titulares hablaban de la precariedad del oficio y sobre todo de la importancia que es mantener a los grandes como él en el desempeño de la profesión, que, bueno, pues también sufre intrusismo y, ¿por qué no decirlo?, también sufre una pérdida de calidad, Guillermo. Bueno, yo creo que eso es uno de los males recurrentes de la sociedad final del siglo XX y también del siglo XXI, extensible a cualquier otro ámbito, otro sector profesional, pero quizás en el nuestro, en el del periodismo, se dé mucho más, ¿no? Las crisis económicas, el paso ya antiguo de finales de los 90 de las empresas de comunicación reconvertidas en empresas de comunicación, los medios dejaron de ser un medio en sí mismo donde el valor era la palabra, el valor era el contenido, el valor era la información, para hacer cuentas de resultados. Entonces, en ese sentido, pues siempre se ha ido abaratando de manera errónea el talento, se ha ido sustituyendo en medios de comunicación, como las radios y como la prensa escrita, el valor añadido de la firma, de columnistas de fuste y de fondo, por gente pues que, bueno, más o menos se defiende bien en la escritura o se defiende bien con la palabra y que tienen otra profesión de la que viven. Entonces, bueno, va sustituyendo al periodista, escritor, al escritor de periódicos o al periodista cultural por gente que, bueno, tiene una mirada totalmente respetable, pero no tiene ni la preparación ni el oficio de mundos que es el que tiene un periodista cultural. Este volumen de Papiroflexia, les recordamos en la editorial Fórcola, viene precedido también de otro, casi diríamos, volumen de memorias recopiladas, reunidas, escritas. La cultura, querido Robinson, que seguramente lo veremos ahora en pantalla gracias a nuestro amigo editor Omar. La cultura, querido Robinson, es un volumen que recoge precisamente a manera de homenaje esas críticas, entrevistas, que reúne la trayectoria profesional de Guillermo Busuttil a lo largo de varias décadas y de varios medios de comunicación, porque Guillermo ha tocado todos los palos: la televisión, la radio, el periodismo escrito. Que es necesario, en contra de lo que opinan algunos, es que no se olvide el trabajo hecho, porque el periodismo cultural no es socialité, no es tampoco papel cuché, no es un chupinazo de un gol. El periodismo cultural es un asunto merecedor de una permanencia en el tiempo. Yo creo que los libros como La cultura, querido Robinson, ayudan a fijar esa memoria, Guillermo. Hombre, sin lugar a duda, o sea, el periodismo cultural exige y conlleva una trayectoria, un conocimiento que el periodista o la periodista va adquiriendo, va trabajando, va en un permanente puesta a punto de conocimientos, donde la pasión, el rigor y el bagaje cultural, ¿no?, pues va jugando cada vez más a favor de la manera en la que le comunicamos al lector o al oyente o al espectador el producto cultural y qué hay detrás del producto cultural. Vamos más allá de la mera información, que es decir, pues esta noche se estrena esta obra de teatro o se presenta este libro o se presentó tal exposición, ¿no? Hay que ir detrás, ¿no? Por eso
creo que siempre he defendido que el periodista cultural tiene también un componente de detective, ¿no? De saber qué hay detrás de las palabras, qué hay detrás de la noticia, qué hay detrás del esplendor, ¿no? Ese libro, además, es un homenaje a la transversalidad de la profesión del periodista cultural y de mi propia trayectoria. Tú, como bien sabes, como decías en la presentación, me he movido por un pasillo periodístico lleno de habitaciones, como el mundo del cine, que es el pan, la pantalla blanca de la que uno viene desde que es niño, el mundo de los libros, del cual también parte la infancia, pero también está el arte, también está el teatro, también está la música, la fotografía, de la cual soy un apasionado. Es decir, yo creo que el periodista cultural tiene que ser alguien que sea capaz, como en el antiguo bachillerato, de aunar miradas, géneros y buscar los puentes que hay en común, o bien de un movimiento, o bien de un autor, o bien del momento en el que estamos viviendo. Es un libro, por tanto, de homenaje no solamente al género, sino también a la profesión, porque al contrario de lo que está ocurriendo ahora, que seguro que me lo vas a preguntar más adelante, con el periodismo cultural, donde antiguamente existía algo parecido a lo que yo denominé en su día la hermandad del adversario, es decir, un respeto entre colegas, eso se ha ido perdiendo y ahora quizás haya más envidias, zancadillas, celos. Y yo quería, en este libro de la cultura que dio Robinson, rendir un homenaje a todas las compañeras y compañeros del oficio, como apareces tú, como aparecen muchísimos nombres de provincias, de Madrid, de Barcelona, gente, profesionales que llevan mucho tiempo entregados con pasión, con rigor a ese hermoso oficio de mundos que es el periodismo cultural. Papiroflexia de Guillermo Busutil. La lectura es un observatorio de la vida. Los libros se nombran y se fechan como un juramento. La cicatriz del lector es una rosa de los vientos en la palma de la mano. Los libros son una antigua red social. No es frecuente, Guillermo, encontrar crítica cultural convertida a su vez en literatura. Tus textos, como digo, que deben muchísimo a ese gran género maravilloso que es la prosa lírica, la prosa poética, a los grandes narradores del sur, esos vientos que te han acariciado, tantos libros preciosos, como cuentista que eres, un gran escritor. Pero sobre todo hay una cosa, después del Premio Nacional de Periodismo Cultural, que descubres, por un lado, que de pronto existe una brecha, por lo visto, insalvable para muchos, entre el periodismo de provincias y el periodismo que se hace desde la capital de España, o el periodismo nacional, con comillas. Fíjate, en una época de la globalización que se estén manejando estos términos. Y luego, si quieres, abordamos la otra cuestión de el silencio que se produce a nivel profesional de un periodista de referencia que dice: estas son mis armas, este es mi bagaje, soy Guillermo Busutil, y a pecho descubierto, a tumba abierta, me ofrezco para aquellos directores de medios, suplementos culturales, que no piensen que el periódico de ayer solo sirve para envolver el pescado de mañana, que es una de las frases que algunos todavía, aparte de Walter Lippmann, siguen manteniendo. Bueno, me has hecho preguntas complejas en su fondo y en su en vez, ¿no? La primera, tú lo has nombrado, vivimos en el siglo de la globalización y sin embargo, David, sigue pesando mucho la vanidad o la soberbia, o si no queremos decirlo de una manera tan contundente, la mirada por encima del hombro de la capitalidad sobre la periferia. Aquella vieja imagen del posfranquismo donde el joven pintor, el joven aspirante a periodista o a literato tenía que venirse con la maleta de cartón a Madrid, como en su día también hizo, por ejemplo, uno de nuestros maestros como Francisco Umbral, sigue pesando. Parece, yo he sido corresponsal a veces en momentos de mi trayectoria periodística, de periódicos nacionales, donde a lo mejor me editaba alguien que era muy joven, y era el que editaba al corresponsal de provincias, como si el corresponsal de provincias fuese alguien recién llegado o que necesitase ser editado, ¿no? Yo he tenido la suerte de hacer periodismo cultural en provincia y periodismo cultural desde provincias con una mirada nacional, en la radio, en Onda Cero, en el País. Soy crítico de arte, del suplemento Culturas de la Vanguardia, y decir, entonces, digamos que estás al mismo nivel que pueden estar los periodistas que están
están o que se consideran que están en un nivel por estar en Madrid. Y además soy Premio Nacional de Periodismo Cultural a una trayectoria. Aún así, te siguen mirando un poco por encima del hombro como que eres un periodista de provincias, que no estás en el concepto del foro, cosa que es totalmente absurda. Yo dirigí durante 12 años una revista nacional como Mercurio y no he necesitado nunca vivir en Madrid para estar donde tenía que estar, en los eventos nacionales, en la Feria del Libro, en el Premio Loewe, en una serie de eventos de primera magnitud, viviendo en Málaga, viviendo en el paraíso de la Caracola de mar, ¿no? Pero todavía a los periodistas culturales y a los periodistas de cualquier otra especialización del género nos cuesta que dejen de mirarnos por encima del hombro. Yo recuerdo que un periodista radiofónico muy seguido, muy oyente, un excelente profesional, a raíz del Premio Nacional, y con esto te cierro esa primera pregunta, me invitó a su programa porque había reivindicado el papel del periodismo cultural en provincia y me mete en una sección sobre el periodismo de provincias. O sea, que ya fue un craso error hacer eso. Porque donde además, yo recuerdo que te escuché, interviene un humorista haciendo solfa del entrevistado, cosa que me parece... Bueno, no del entrevistado, sino del periodismo en provincia, y de noticias, de... Entonces, claro, fue como... fue una entrevista que ya automáticamente derivó casi en un cuadrilátero dialéctico. Te molestó con razón. Me molestó, porque me pareció primero una falta de respeto y una falta de tacto, ¿no? Y hubo cierta tensión que educadamente resolvimos los dos, pero yo lo dije, o sea, que parecía mentira que precisamente por reivindicar eso te encajonaran, te quitase. Bien, más o menos creo que así he respondido a la complejidad de esa tu primera pregunta. La segunda pregunta fue algo que yo hice jugando un poco, teniendo en cuenta que estamos en Cautivos del Mal, que tenemos la referencia cinematográfica, pues hice lo que hizo Bette Davis en un momento de su carrera, cuando tenía 2 Oscars y no la llamaban para ninguna película, y publicó un anuncio diciendo: la actriz con 2 Oscars se ofrece para hacer películas. Yo dije igual, o sea, el mismo día que me dieron el premio, dije que bueno, que sí, que estupendo, pero que trabajaba un poco en el alambre, en la precariedad, como la mayoría de los periodistas culturales de Madrid, de Barcelona y de provincias. Y entonces aquello levantó una polvoreda, me llamaron de todos los programas, de todos los periódicos, me entrevistaron curiosamente por esa declaración de coraje, todo el mundo diciendo: eres nuestro héroe, y yo me oferté, digo, no, yo hago radio, hago televisión. Y bueno, salió muy poquita cosa de ahí. No sé si es que en este país decir las cosas claras con educación molesta o, bueno, no lo sé. En cualquier caso, yo soy como soy, contento de haberlo dicho y contento de que me hayan salido cosas, contento de seguir buscándome el pan en el alambre, congresos, programas. Pero sí, yo creo que sorprendió mucho que a un periodista dijese a nivel nacional, siendo Premio Nacional en ese momento, que la cosa estaba muy mal y que se ofrecía, que yo estoy libre en el mercado. Hablamos con Guillermo Busuttil, maravilloso escritor, periodista cultural, crítico, que está de estreno con Papiroflexia. A raíz del Premio Nacional de Periodismo Cultural, Guillermo va comprobando cómo efectivamente en esta profesión se producen las camarillas. Tanto él como yo no creemos en esas fronteras de grupos de poder, pero de pronto aparece el escollo, ¿no? Es decir, que tenemos pues una camarilla, que podría ser el Grupo Prisa, otra camarilla, que podría ser Unidad Editorial El Mundo, otra camarilla, que pudiera ser Vocento, y así ad infinitum, la de Planeta con A3 Media. Entonces, de pronto, o eres súbdito o siervo de esas camarillas, o te quedas fuera del sistema, siendo plural e inclusivo, no excluyente, como tú eres. Bueno, eso ha ocurrido siempre. O sea, siempre, desde que el ser humano es ser humano, ha sido tendente a hacer grupos de poder, grupos de presión o grupos de resistencia, que también los hay. Y cada uno, bueno, pues a lo largo de su trayectoria y en otras profesiones, bueno, pues decide militar en camarillas o en grupos de poder o
lobbies porque cree que le van a favorecer y en cierto modo sí que favorecen, ¿no? Yo siempre he sido una persona por culpa del cine, muy fordiano, he sido muy fordiano en el sentido de ser un escritor y un periodista independiente. Nunca me ha gustado mucho pertenecer a generaciones, a grupos. Siempre he tendido puentes, porque yo soy una persona muy incluyente y muy de puentes y muy de mestizaje y muy de vivir en la frontera, ser de la frontera, ¿no? Ser de la frontera quiere decir que eres de todos y de ninguno, ¿no? Y eso, bueno, pues quieras que no, juega siempre a tu contra. Es mejor ser cabeza de león o cola de, ¿cómo era? Cola de león o cabeza de ratón y abarloarte a un grupo que tiene posicionamiento en el poder o en la prensa, a ir por libre con un pensamiento crítico y con la capacidad tuya de trabajo y el talento en la medida en que lo tengas, ¿no? Yo creo que hoy día el periodismo en general, como la sociedad en general, a pesar de que vivamos en el siglo XXI, son tiempos excluyentes. Se excluye mucho y el ejemplo es como, por ejemplo, en una sociedad como la que vivimos, la gente a partir de los 50 años no tienen valor mencartín, valor laboral. De hecho, cuando alguien de 45 o 50 años lo despiden del trabajo, no lo están despidiendo del trabajo, lo están despidiendo de la vida, porque ya prácticamente lo dejan aparcado en un arcén. Eso, desgraciadamente, tiene mucho más error, mucho más peso erróneo y mucho más drama en el mundo, por ejemplo, del periodismo, donde la experiencia es tan importante. Nosotros vemos la televisión norteamericana, anglosajona o incluso la francesa y vemos, por ejemplo, que la información política la hacen periodistas de 50, 60 y 70 años. Gente con una memoria, con una capacidad de no plegarse a los mandatos y a las medidas de presión de la política que en España no vemos. Y eso es extensible al periodismo cultural. Hoy día existe un adanismo, existe un recambio generacional donde, en cierto modo, no es que se expulse, pero sí que se arrambla con la gente que es mayor, y yo eso no lo concibo en el mundo de la cultura, porque la cultura es mirada, es conocimiento, es bagaje, es capacidad de contrapreguntar. Y cuando tienes 30 años tienes hambre, el conocimiento que te dan los 30 años, tienes rebeldía, tienes atrevimiento, tienes muchas cosas, porque todos hemos tenido 30 años y hemos querido comernos el mundo, y además hemos tenido talento también con 30 años, pero cambiar el talento de 30 años por el talento y la experiencia de alguien de 50 en un país que necesita experiencia para plantar cara, inteligencia y coraje a los vientos es un grave error y lo va a pagar este país. Sobre todo cuando hace falta el pensamiento crítico, cuestionarse las verdades oficiales y leer mucho, Guillermo, leer mucho y entender las palabras, porque luego está el problema de convertir ese pensamiento en una hilazón que tenga pies y cabeza, que eso también estamos viendo los que estamos en la universidad, que cuesta bastante entre las nuevas generaciones. Es que si no lees, una sociedad que no lee no sabe qué hacer con las palabras, claro. No sabe para qué sirven las palabras. Si tú no lees, no encuentras ese punto mágico y hermoso de nombrar el mundo que tenemos cuando somos niños y nos preguntamos cuántas hormigas hay dentro de una palabra y por qué hay palabras que cuando las pronuncias como se te van entre los dedos, ¿no? Como cuando pronuncias agua, viento, aire, fulano. Libros, libertad. Libros, espacios de bohemia, de gente nocherniega y vanguardista. Ahí empezó todo a finales del siglo XIX en París, en Madrid, con personas que no se avenían a irse a su casa a unas horas decentes. De esto también habla Papiroflexia, cuando dice, por ejemplo, que los clubes de lectura fomentan la feliz clandestinidad de los conversadores. O, por ejemplo, este que me gusta mucho: en las noches con amigos, a las palabras siempre se les hace tarde. Guillermo, el rebelde, qué mal mirado ha estado siempre por la sociedad, con un libro, una copa de buen vino, la charla de amigos. Parece que está prohibido eso, porque todo ha de ser políticamente correcto. La gente tiene que estar en su cubilete, ya sea en el marchamo que los poderes deciden que tú estés. Pero si te sales de esa norma y recorres los bulevares de la gran ciudad pensando, divagando y publicando libros bonitos,
hay gente que no le hace gracia, Guillermo. Bueno, porque el rebelde es una figura incómoda, siempre lo ha sido, ¿no? El que se sale de la tribu siempre era estigmatizado porque no se sabía por qué motivo se iba de la tribu y sobre todo a la tribu le molestaba que alguien fuese capaz de sobrevivir fuera de la tribu, fuera de los mandatos, ¿no? Eso siempre ha molestado mucho a reyes, a emperadores, a directores, a empresarios, a todo el mundo, ¿no? El que tú seas capaz de emular, como decía antes, ¿no? A ese héroe fordiano donde tú con tu lenguaje, con tu bagaje, con tu mochila, ¿no? Cruzas fronteras, pues se ha molestado. Pero sin embargo, por otro lado, al mismo tiempo, las sociedades han ido evolucionando gracias a los rebeldes, ¿no? Que eran los que iban marcando la vanguardia de la economía, la vanguardia obrera, la vanguardia de los sueños, la vanguardia de las utopías, la vanguardia de la cultura o del arte. Ha sido siempre gente de la noche, de los márgenes, gente de reputación dudosa, pero ahí, gracias a ellos... Me hace gracia, querido, lo de la reputación dudosa. Mira qué reputación tienen los reputados, claro, diputados, claro, es lo que te quiero decir, ¿no? Sí. Sus señorías, ¿no? Que ya tiene ese nombre, ¿no? Sí, exactamente. No, yo siempre he sido un rebelde y creo que pobre de aquel o de aquella que no tiene un espíritu de rebeldía. La rebeldía está en todo, David. La rebeldía está, por ejemplo, en papiroflexia. La rebeldía está en que no nos podemos conformar con lo primero que nos proponen las palabras. La rebeldía está en que leer sea una revolución emocional o una revolución estilística o del pensamiento. La rebeldía está en tener el coraje de ser y estar solo frente a la inmensidad y frente a la injusticia. A veces da miedo ser rebelde, pero ser rebelde es la esencia de la dignidad. Vamos ahora hacia la parte, ya en la última parte de la entrevista, la parte de la magia, de la lírica, la parte del embrujo, el que además, Guillermo, como granaíno en el exilio malagueño, se crió en esas cuevas y zambras donde había una bruja, una hechicera, una hoguera, falla. Y dice lo siguiente: en el fondo, los libros son manuales de batalla. Y la fantasía del libro es ser de arena, como en Borges. Me pongo guantes de seda para leer poesía recién editada. Y este me encanta. Los libros, como el amor, se trabajan a diario. Sí, es la puerta, yo creo, un buen libro, a la fantasía absoluta y a la resistencia, y como hizo a la Alicia de Lewis Carroll, para atravesar el espejo y a lo mejor, querido, nunca volver. Hombre, la verdad es que sí, es un libro que invita a la pausa del silencio de la lectura. Es un libro que está escrito para que sintamos la magia de leer. Es un libro con el que propongo hacer pensar a la imaginación, es decir, que cada aforismo sea como esa piedra que lanzas al agua y que crea una onda cuyo arresto de ondas ese ilusionismo de la onda debe completar el lector. Es un libro donde habla del encantamiento que tiene el lenguaje, de cómo los libros, cuando los leemos, nos escriben por dentro. Porque los libros nos escriben por dentro y nos dejan un tatuaje hermoso en la memoria, un tatuaje pirata, un tatuaje de amor, ¿no? Nosotros hemos aprendido, cuando yo digo lo de los manuales de batalla, hemos aprendido a combatir, a soñar, a cicatrizar las heridas e incluso a hacer el amor a través de nuestras lecturas. Y ya la última pregunta, más de índole personal. Guillermo Busutil es un hombre feliz, un hombre contento, un hombre alegre que afronta la cultura, los medios de comunicación y los libros como una fiesta, como una celebración, como una verbena permanente. Y hay una parte de ti que me parece que hay que recuperar, que es la seducción del lenguaje, la seducción de las palabras, el uso de la metáfora, la vida incluso como seducción, como un hecho bello y celebratorio. Es decir, estamos vivos, gozamos de capacidad de comunicar cosas bellas y, ¿por qué no?, de seducir y de unir amores y versos. ¿Qué mejor manera en un momento en que uno, si se sale un poco de ese cauce, madre mía,
casi ya lo llevan detenido al cuartelillo, Guillermo. Hombre, es que yo creo primero que el lenguaje es fundamental, ¿no? Y a mí me gusta siempre en el periodismo, en la poesía, en la narrativa, en mis cuentos, los artículos, que aquello que cuento también suceda dentro del lenguaje. El lenguaje es una herramienta del escritor, del periodista. El lenguaje no puede ser una piedra pómez con la que le pasamos a los hechos o al rigor o a la ficción, ¿no? El lenguaje tiene que ser ese hilo de Ariadna que nos permite meternos en un laberinto a ver qué encontramos. Debe ser esa linterna con la que el escritor busca a dónde me lleva aquello que yo estoy contando, ¿no? La escritura es fundamental. Y luego, por otro lado, este libro, como tú dices, con lo de la seducción, está escrito en ese sentido, ¿no? Para ser leído al oído del lector, para seducir a las lectoras y a los lectores en ese encantamiento que es la lectura y que son las palabras. Las palabras, en la sociedad en la que vivimos, necesitan muchas cosas. Necesitan una reforma laboral, necesitan una especie de revalorización moral y necesitan un compromiso poético, porque las palabras son como una caracola. Podemos coger cualquier palabra, llevárnoslas al oído y esa misma palabra, esa misma caracola, a ti y a mí nos va a dar el mismo sonido de mar, pero nos va a contar historias diferentes. Dice Guillermo Busutil: me gustan las palabras en el borde de una copa de vino. Me gustan los libros que acarician la cabeza de los niños. Me gustan las palabras que en la vida no están de paso. Me gustan las palabras de un día cualquiera. Me gustan las palabras que conspiran en los parques con ser la memoria de un libro. De todas, las que más me gustan son las palabras que son azules. Todas ellas te esperan en libros donde aprenderlas. No renuncies a ninguna, léelas de nuevo. Bueno, querido mío, Papiroflexia, sobre el libro y la lectura, ha sido un placer tenerte aquí. Dado por Fórcola, un gusto siempre charlar contigo, Guillermo. Muchísima suerte con Papiroflexia, con todo lo que hagas. Ya sabes que Cautivos del Mal y todo lo que este humilde periodista hace es tu casa y estarás siempre invitado. Muchísimas gracias, un placer el que me hayas traído aquí a compartir este rato de conversación, que también es otra cosa que tienen los libros, un rato agradable de conversación y bueno, con este libro tan bonito, gracias a Fórcola, con este diseño tan fantástico, con la portada de Cayetano Romero, su libro femenino, La Lectora. Tenemos aquí invitando a todas las lectoras, porque las mujeres son las que más se atreven a leer, a que entren en Papiroflexia, a que cojan las palabras, las esquinas, las curvas y sin tijeras ni pegamento sean capaces de hacer una grulla de papel, un delfín, una pajarita. Gracias. Adiós, Guillermo. Pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte de Cautivos del Mal, por la que van pasando por esta máquina de escribir a dar alguna tecla personajes, a juicio de quien les habla, muy importantes. Personajes que me gustaría dar a conocer a todo el mundo, personajes que han trabajado denodadamente por la cultura y que además reúnen esa doble creación, que son creadores y que son gestores y que apoyan desde iniciativas privadas, también como nuestro siguiente invitado, Rafael Soler, que la poesía, que la prosa, que esa vida bohemia que tanto echamos de menos muchos, se mantenga viva. Rafael Soler, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar en este programa contigo. Un hombre valiente, escritor, poeta, criado en una generación libérrima. Hablaremos del reestreno, la reedición del Sueño de Torba, que ahora veremos en pantalla, de Olé Libros, un volumen que nos trae a Rafael Soler y que además nos va a hablar, Rafa, de un tiempo de memoria, porque en el fondo el Sueño de Torba es echar la vista atrás de cómo eras tú en los 70 y en los 80, de cómo veías la vida, de los anhelos, de tus ilusiones. Luego hablaremos de todo ello, pero ¿cómo ha sido el animarte a decir, bueno, este libro, año 83, ediciones Cátedra, lo voy a sacar en Olé Libros ahora? Muy buena pregunta. Yo creo que El Sueño de Torba es un libro que recoge muy bien la capacidad de riesgo, de búsqueda, de protagonismo del lenguaje, de experimentación también, dicho sea por citarlo todo. Recoge toda una época, los 80, libérrimos. En los 80 todos teníamos vocación de periferia.
todos queríamos el riesgo, todos queríamos dar lo mejor. Pasaron los años y precisamente porque yo vuelvo a publicar 2 novelas, ya en 2019, 2020, me doy cuenta que esa vuelta mía como narrador sería más completa si ofrezco también la posibilidad de volver sobre este texto del 83, que hay que decir que es un texto que ahora no sería fácil de publicar. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy exigente con el lector. Pide al lector que se implique mucho en la lectura. Si el lenguaje es siempre importante, el lenguaje a la hora de la creación, tanto en novela como en poesía, yo creo que es la herramienta. Todo lo demás es anécdota. Claro que se podría publicar, de hecho se ha publicado. Hay algunas editoriales independientes que están haciendo un trabajo fantástico, apostando precisamente por esta literatura. No digo que sea ni mejor ni peor que otra, pero sí diferente. Pues vamos a leer, vamos a hacer alguna cata, como en la alta gastronomía, y vamos a empezar por el arranque de El sueño de Torba, de Rafael Soler, en Olé Libros, colección Vuelta de Tuerca. 3 minutos. La mosca. Menos mal, la mosca. Entra veloz por el tapacubos de enfrente, saluda con esa desvergüenza de las moscas jóvenes y luego pica vuelo hacia la izquierda, evitando la mesa sin apenas rozarme, pues sabe que 1 milímetro de error en su vuelo kamikaze, solo 1 milímetro que se dice pronto, supondría su muerte. Au revoir, estúpida mosca, fulminada por el rayo. ¡Qué rayo! Pero vuela, chisporrotea, atraviesa, para bajar luego a ras de suelo, tan divertida, tan liviana, su tripa peluda, que a lo mejor mañana se cuela de verdad, atraviesa el cristalito. ¡Oh, la mosca! Empezar con una mosca en una novela social, en una novela de aprendizaje, en una novela de crónica, también quiere decir muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo llevo la novela a Gustavo Domínguez, recomendado por don Ricardo Senabre, que fue mi mentor, él estaba muy ilusionado con el texto que yo le iba a entregar y me dijo, pero Rafa, ¿cómo empiezas una novela con una mosca? Con 3 minutos, la mosca. Y yo fui muy sincero. Yo dije, yo es que arranqué a escribir así, precisamente. Es verdad que los comienzos de las novelas son importantísimos. Hay un comienzo, todos los comienzos son importantísimos. Gaetán Sosí, en La niña que amaba las cerillas, empieza, a ver si lo cito bien, con este texto. Mi hermano y yo tuvimos que hacernos cargo del universo. Pues un día, sin aviso, al despuntar el alba, papá entregó su espíritu. Madre mía, qué comienzo. 4 líneas. No puedes dejar el libro. Dicho esto, Gustavo aceptó, entendió que esa mosca luego iba a dar mucho juego a lo largo de toda la novela. Hay que decir a nuestros queridos amigos de Cautivos del Mal que Rafael Soler es la persona que toma las riendas del célebre café comercial. Cuando este se encontraba cerrado, muchos peregrinábamos hasta allí y habíamos visto cómo a oscuras, con unas vallas incluso protegiendo el mítico establecimiento, algunos amigos de la poesía, de los libros, íbamos dejando algunas notas con una flor de esperanza, con una llamita para que pronto el café comercial reabriera sus puertas. Y Rafael Soler convirtió en realidad aquel sueño de cientos y cientos de amigos de la cultura que se acercaban hasta allí. Una empresa, Rafael amigo, nada fácil, muy arriesgada, en la que se denota además o dejas escapar tu vis romántica para proyectos de soñadores. Bueno, hay que decir que la recuperación del café comercial fue un proyecto colectivo impulsado por mi hijo Caleb y un grupo de emprendedores, soñadores que estaban con él. Yo ahí tuve un papel discreto. Es verdad que yo llevaba toda la vida en el café. Es verdad que mi hijo me comentó, papá, te has quedado sin oficina. Es verdad que yo dije, esto no puede ser. Tardamos 2 años en negociar y conseguir volver. Y en estos 5 años hemos tenido experiencias maravillosas, porque es verdad que el café vuelve a ser un centro cultural muy importante en la vida literaria de Madrid.
¿Qué sería para ti, Rafael Soler? Por cierto, hemos seleccionado algún título de la poesía de Rafael Soler en la editorial Vitruvio, excelente editorial, por cierto. ¿Qué sería para ti la poesía? ¿Qué sería para mí la poesía? Es una pregunta que nunca encuentra una respuesta adecuada. En mi caso, la poesía es una manera de respirar, es una manera de estar en el mundo, es una manera de entenderme para poder entender al otro. Y es una manera también muy importante de, llegando al corazón del otro, comprender lo que está haciendo la vida con nosotros. Yo siempre digo que un buen poeta, un buen novelista, es aquel lector que a veces también escribe. Y en ese sentido, para mí, la poesía, que siempre es un misterio, la poesía que yo considero que merece perdurar, que sale en algún libro mío, todos esos poemas están dictados al oído. Son poemas que me exceden, que me superan, que los recojo sin saber muy bien a dónde me quieren llevar. Un título emblemático de Rafael Soler, ahora lo vamos a ver en pantalla para que vayan a su librería más próxima, Las cartas que debía, en ediciones Vitruvio. Rafael además escribe desde el corazón, Rafael escribe desde un sentimiento muy acendrado de la conciencia, ¿no? De la conciencia de las cosas. Y además el estilo tuyo, Rafa, ahí lo estamos viendo, Las cartas que debía. El estilo es muy intimista, pero a la vez con un desnudamiento interior que yo creo que también te sirve para hacer acopio de memoria, y es una constante en tus libros, ¿no? Revisar lo que uno ha hecho, revisar el pasado a la luz del presente. Es que al final, un poema, y en consecuencia un libro de poemas, siempre es una confesión. O sea, ¿qué hace el poeta? Yo soy novelista, pero yo soy un poeta que escribe novelas. Y me ha ayudado muchísimo la novela. Al final, ¿qué hace el poeta? El poeta pone la cámara donde nadie más la pone. Y ve cosas que los otros no ven. Ahí no hay mayor mérito que el poder recoger eso. Dicho esto, la peripecia personal, el canto a la vida, el fracaso, qué escuela tan bonita y tan importante es el fracaso. Todo esto es lo que, en mi caso, nutre mi poesía. Las cartas que debía es algo tan sencillo como cartas que nunca escribí a quienes tenían que haberlas recibido hace mucho tiempo. Seguro que tú, querido David, tienes alguna carta pendiente. Yo tenía muchas. Unas cuantas docenas. ¿Verdad? Entonces, con lo cual, ese libro, yo tengo 6 libros de poesía. Ese libro, que es el segundo, que ahora ha salido en Ecuador, es un libro confesional, pues sí. Pero lo que a mí me ha pasado, le ha pasado a todo el mundo. He descubierto el amor, he fracasado, no he ejercido la misericordia como tendría que haberla hecho en algún momento, y el poema tiene que llegar al otro. Un poema solo se termina de escribir cuando hay un lector que se conmueve con él, que le emociona, que le dice algo. Si un poema no encuentra un lector, el poema se queda en nada. Esto cuenta Rafael Soler en El sueño de Torba. Hay un personaje muy interesante, Jaime Sarduy, que dice: Jaime Sarduy recibió aquella mañana 2 visitas, las 2 de Nicolás, que se había llamado y que sí pensaba ir por la tarde. Había llamado por error al apoyarse y no pensaba volver hasta el día siguiente. Un director no da nunca explicaciones. Las reinas tampoco. Eran las 2, en el sonoro domicilio de Churruca, un reloj grande, vetado de grises y cagadas de gaviota, cuando Jaime Sarduy dio por cumplida su misión. Comería algo en Ambrosio, ligerito, y a casa. Ambrosio era un lugar para el descanso, amplio, con sólidas mesas en cuyos tableros de mármol la cerveza correteaba en sucesivos meandros, hasta que Ulises, camarero, limpiabotas y señora de los lavabos, cortaba por lo sano con una bayeta marrón café con leche. En Ambrosio, además, se daba una doble circunstancia. Estaba de camino y conocían la dieta impuesta por Vicente. Estas vivencias de estos chicos de esta generación, donde hay una cosa que tú has planteado muy interesante, la del fracaso, el aprendizaje por el fracaso, las cuentas pendientes.
vivimos, Rafa, en una sociedad donde el fracaso no se contempla, ni siquiera un hundimiento emocional en un periodo de la vida, sino que todo tiene que ser sometido a la permanente fibra luminosa del éxito. Entonces, claro, al no contemplarse el fracaso, la gente cae en abismos de conciencia muy profundos. Totalmente. ¿Hay algo que te haga más tonto que un éxito? Mal digerido. De un éxito no te repones, de un fracaso sí, con el fracaso aprendes. Hombre, es verdad que estamos en un momento en el que las personas sensatas deberían estar muy preocupadas por la deriva que está tomando nuestra sociedad. Eso está clarísimo. Lo vemos en los jóvenes, lo vemos en las personas mayores, lo vemos en el desamparo y desconcierto que nos acompaña a todos, lo vemos en esa inmediatez en que cualquier cosa atropella a la siguiente. Y la impresión que yo tengo en mi formación como sociólogo es que esto es un movimiento que acaba de empezar. Vamos a tardar bastante en recuperar la perspectiva, la sensatez, la manera de hacer las cosas de otra forma. ¿Por qué crees que estamos en este punto ahora? Porque son preguntas que se hace muchísima gente inteligente, profesores, académicos. ¿Qué ha pasado para que esta deriva nos haya conducido a este punto de desquiciamiento actual, Rafa? Sí, aquí hay una lectura muy sencilla, que es echar la culpa a la clase política. Bien, pero ¿la clase política de qué se alimenta? Se alimenta de la sociedad. ¿Tenemos una sociedad mejor que hace 30 años? ¿Que hace 40 años? Yo personalmente creo que no. Yo he sido profesor en la Universidad Politécnica durante casi 40 años y yo he visto la deriva en los planes de estudios, en los enfoques, y yo he vivido la degradación de la universidad con focos de resistencia muy interesantes, con pensadores potentes, con cátedras que están haciendo un gran trabajo, pero en general ha habido un deterioro. Y yo creo que a nivel de comunicación pasa lo mismo. Ahora impera lo inmediato. ¿Lo inmediato es lo importante? ¿O hay que reflexionar? ¿O hay que pararse? ¿Qué momentos nos ofrece la sociedad para pararnos? ¿Cómo se mide el éxito? ¿Dónde está la verdad? Yo en mis clases de urbanismo, yo un día dije, voy a dar una clase de ética. Mis alumnos, ingenieros, van a trabajar luego en empresas públicas, van a ser administradores, tienen que tener un sentido de la ética. Cuando me quise dar cuenta daba 3 en el comienzo del curso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba lo que yo entendía que era cubrir una carencia en la formación de nuestros jóvenes. Luego hay otro aspecto que aparece, yo qué sé, Necesito una isla grande, en la editorial Contrabando. O sea, este escritor ha tenido carrera, sí, entonces, veo, le ha ido bien. El último Gin Tonic, también en Contrabando, que me ha encantado. Claro, detrás de esos tipos que son unos ases, unos tipos de piel dura, unos triunfadores, pero siempre habita esos límites, Rafa, entre la frontera entre la vida y la muerte, es decir, que en cualquier momento, y es un mensaje que yo creo que también queremos lanzar desde Cautivos del Mal, todo se puede torcer, puede dar un viraje y hay que tener la entereza psicológica, la fuerza suficiente para saber que en plena felicidad, en pleno éxtasis, en plena luz, porque son novelas luminosas, pero también puedes descender a las tinieblas y tienes que trabajártelo tú también. Claro, hay que vivir la vida desde esa certeza, ¿no? Estamos de paso, todo es provisional, somos vulnerables, estamos para sumar, estamos para transitar sin daño, acompañando a los nuestros. Necesito una isla grande, cuenta la escapada. Esa novela se publica 2 meses antes de que empiece la pandemia. 2 meses antes, y está contando la escapada de unos abuelos de su residencia. Quieren salir al mar, quieren salir a la vida antes de que le saquen de la vida. En una furgoneta robada, por cierto. Es un canto a la vida. El último Gin Tonic viene a ser lo mismo. Al final es una crónica de 4 días de una familia de perdedores que se acompañan, que procuran ayudarse, que procuran entenderse, todo alrededor de la muerte del patriarca. Por lo tanto, vivir, en mi opinión, vivir como si fuese el último día, celebrar el día siguiente y hacerlo siempre, pienso yo, acompañados por algo importantísimo, que es saber mirar al otro. Hay mucha gente que no vemos, querido, están ahí. Están ahí. Y ese es uno de los problemas de nuestra sociedad. Tenemos mucho ombliguismo, estamos en lo inmediato, estamos en lo nuestro.
¿Hay grandeza en la clase política? No hay grandeza en la clase política. No hay visión de futuro, hay inmediatez. ¿Hay grandeza en nosotros? Yo creo que todo todo es muy mejorable. ¿Por qué has elegido este personaje tan especial en El sueño de Torva, que es el Rolls-Royce Silverride de 1956? ¿Por qué ese coche? ¿Por qué ese modelo? ¿Y por qué ese personaje? Es el personaje central. Un Rolls, un coche. En una novela en la que hay personajes muy importantes, porque tú una novela cuando tienes un buen personaje, tienes más de la mitad. Está aquí Kirk Douglas decía que él se había hecho famoso interpretando a hijos de puta. Y es verdad. O sea, tú tienes un buen personaje y lo tienes todo. Bueno, el sueño de Torva tiene un personaje central fantástico, lo mismo que Necesito una isla grande o El último gin tonic, madre mía, con don Moisés. Pero la razón de que tengamos un Rolls es la memoria. La importancia de la memoria. Los recuerdos que nosotros tenemos de lo que pasó hace 20 años... ¿reflejan la realidad de lo que aconteció? Posiblemente no. ¿Van los recuerdos con el tiempo moldeándose para acompañarnos mejor? ¿Somos selectivos a la hora de escoger? Sí. Ocurre que hay recuerdos que evitamos porque ocultan un fracaso, ocultan una zona oscura de nuestro pasado. El Rolls en El sueño de Torva es un elemento central, porque une el pasado del protagonista, hace muchos años, a su presente en el que está enfermo de cáncer. En el pasado, el Rolls representó momentos de felicidad y cuando algo sucede que rompe todo, lo que hace el protagonista es desmontar el Rolls, pieza por pieza. Esto que puede parecer imposible, la historia arranca porque un amigo mío lo hizo. Un familiar de mi mujer lo hizo, desmontó un Rolls y lo tenía en un garaje envuelto, y yo aquello no me lo creía hasta que comprobé que era cierto. Pasan los años y el protagonista, Jaime Sarduy, que se está enfrentando a su final, decide reconstruir el Rolls. Y esa reconstrucción del Rolls es una búsqueda, es hurgar en la memoria y encontrarte con las zonas más oscuras de tu pasado. Es muy interesante comprobar, amigos de Cautivos del Mal, cómo Rafael Soler va trufando su literatura de su herencia cultural. Aquí, por ejemplo, en El sueño de Torva, pues podemos encontrar rastros y restos de una cultura que lo ha alimentado. Hablamos de, por ejemplo, René Clair, La rodilla de Clara, de Roland Barthes, de los años 70, los felices 70. Hablamos de un montón de cineastas, de escritores, sí. La literatura, gran literatura hispanoamericana, de la que bebes mucho, sí. De tus queridos Rulfo, de Cortázar, de César Vallejo y de tantos otros. Pero lo más importante es que rezuma tu literatura una cultura, la propia Nouvelle Vague, que enamoró a toda una generación, ¿no? Desde François Truffaut. Entonces, ¿qué tenemos hoy que haya sustituido a esa riqueza cultural, querido, tan apabullante? Ay, vaya pregunta. Vaya pregunta. En la revisión de Cautivos del Mal hace años, García situaba muy bien el contexto histórico y decía que después de esta peli llega la tele. Y con la tele todo cambia. Y nos vamos a un modelo completamente diferente. Yo creo que ahora, a diferencia de aquella época, el rasgo más característico es que el que busca encuentra. Y eso antes no sucedía. Ahora el que busca encuentra. ¿Qué ocurre? Que hace falta mucho método, mucha disciplina y mucho interés para encontrar. Porque muchas veces lo interesante es encontrar lo que no buscas. Y eso es la vida. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, yo pienso que en estos momentos el péndulo todavía no nos lleva a una etapa mejor que la de los años 50. En relación con la película, a los 70 en relación
con lo que yo viví. Era inconcebible en los años 70, 80, una crítica que no estuviese al servicio de la crítica. ¿Me puedes decir ahora dónde está la crítica objetiva en los suplementos culturales? No es una pregunta retórica. ¿Dónde hay rigor? Porque en los años 70, primeros de los 80, había rigor. No había tanta deuda con el poder como lo hay ahora. Bueno, no sé si esto es correcto, pero estamos en un programa para decir estas cosas. Estamos en un programa libérrimo. Recordábamos hace unos días el fallecimiento de Jean-Louis Trintignant, el protagonista de La rodilla de Clara, de Digomer y de tantas y tantas, como La escapada, con el gran Vittorio Gassman. Qué película La escapada, ¿verdad? Hay Rafa, una melancolía que yo creo que los que amamos muchísimo esa gran cultura que nos ha alimentado, que nos ha hecho soñar y que nos ha hecho pensar incluso que podríamos emular esas pequeñas hazañas épicas de estos personajes increíbles que sobrevivían más que nada, ¿no?, gracias a esa poesía, y que yo no sé si el recambio digital, la cultura digital, está favoreciendo o está dispersando toda esa sabiduría. Está dispersando completamente, completamente. Vamos a ver. Me viene ahora el metaverso. Por favor. Vaya insulto, ¿no? Por favor. Metaverso. ¿Pero qué me estoy contando? ¡Viva la vida! Póngase una camiseta, pero póngase una camiseta. Una camiseta de tela. Y disfrute de la vida. Pero digo, Rafa, incluir la palabra verso, por favor, en eso. Sí, eso es ¿no? Empezando por ahí. Eso es una falta de respeto. Absolutamente. ¿Por qué estoy hablando del metaverso? Por los nuevos tiempos del cambio digital. Sí. No, hombre, vamos a ser serios. Bienvenido sea todo lo digital. Yo soy analógico, pero bueno, bienvenido sea todo lo digital. Siempre que todo lo digital esté al servicio de la persona. No que la persona sea atropellada por todo lo digital, y sea lo digital la que marque el itinerario de su vida, sus prioridades y su manera de entender las cosas. En mi opinión, estamos en ese punto. Habrá que salir de él, pero estamos en ese punto. Tus novelas son muy cinematográficas. Yo Sí. sé que tú también eres un hombre que se lanza a proyectos bonitos y a lo mejor puedes hacer algún anuncio o dejar deslizar tus coqueteos próximos ulteriores con la gran pantalla. Ay, bueno, tú sabes que cuando vas a sacar un libro y te preguntas, sobre todo en poesía, oye, enhorabuena, Rafa, qué bien, ¿qué título tiene? Nunca dices el título. No te puedo decir el título. Eso pensaba que era una manía mía, pero es de todos y con las novelas igual. Bueno, vamos a ver, yo vengo del cine, yo tengo un libro, tú lo sabes, de poesía, No eres nadie hasta que te disparan, que es cine, es un género distinto, pero es poesía, ¿no? Y estas dos novelas últimas, El último Gin Tonic y Necesito una isla grande, son novelas. Necesito una isla grande es un road movie completamente, y El último Gin Tonic es una serie de 8 capítulos de 50 minutos o una peli clarísimamente. Bueno, es verdad que con las dos estamos en conversaciones, no hemos todavía rematado nada. Y luego hay otra cosa muy frustrante. El mundo del cine, tú lo sabes muy bien, es tremendo. Porque tienes el piloto, tienes el esquema, tienes el tratamiento de guión, tienes incluso una propuesta de casting. Está todo, el productor lo tiene delante, está muy animado, y de repente se cruza una mosca, como en la novela, que trae una propuesta diferente de un compromiso con otro productor, y lo que estaba encima del paquete se pone debajo, y otros 2 años. Yo me doy por satisfecho con tener las novelas y con reconocerme en las novelas que hoy hemos hablado. Hablábamos antes con nuestro primer invitado, con Guillermo Sutil, de lo importante, ya lo dijo Virginia Woolf con Una habitación propia, lo importante que es tener tiempo en unos momentos, Rafael Soler, en que el tiempo casi se nos hurta, se nos roba, se nos arrebata a través de un teléfono móvil. ¿Qué consejos puedes dar a los amigos de Cautivos del Mal para que los amos del poder tecnológico no estén sustrayéndonos momentos de vida que se nos escapa de las manos como agua por banasto? Hay que atrapar esos momentos míticos y que no se nos vaya con este aparatito permanentemente. Totalmente. Decía Guillermo, en algún momento yo le he oído decir la importancia de recuperar el significante y el significado de las palabras, reivindicar el lenguaje. Y hay todo. En cuanto a qué se puede hacer, pues está muy claro.
coger el móvil, ponerlo en un vaso de agua e irte a la periferia. Que me digan a mí si con un tratamiento así, que es un tratamiento de choque, un par de días, no de repente te recuperas. ¿Sabes lo más importante, en mi opinión, David? Cuando empiezas a escucharte. Hay un momento en el que si lo manejas bien, te empiezas a escuchar y empiezas a reflexionar y empiezas a valorar las cosas. Necesitamos, en mi opinión, sosiego. Escribe Rafael Soler en El sueño de Torba, publicado en Olé Libros. A las 7, en punto, Jaime Sarduy entraba en el Savoy. El brebaje de Ulises había surtido efecto. Se sentía dominador, algo dominador, decidido, digamos que sí, decidido, ocurrente. Además, el turno de noche no empezaba hasta las 9. No había, pues, cojitrancos en la costa. Berta estaba en el hall, con una abigarrada multitud de jovencitos en número de 4, y un señor entrado en años, también bullanguero y calvo vergonzante, a juzgar por el inestable y ridículo bisoñé, Mr. Power. En El sueño de Torba hay amor cortés, hay amor joven, hay amores. ¿Te ha ayudado a explicar ese enigma llamado amor la literatura? Yo creo en el amor, absolutamente. Creo en la misericordia, que no tiene nada que ver, que es otra cosa, pero para mí son dos ejes muy importantes en la vida. Eso y la dignidad, ¿no? Preservar la dignidad por encima de todo. Volviendo a lo que me preguntas, sí, yo creo en el amor nos salva. El amor, la gente a veces no lo sabe, pero porque no se fija. El amor mueve los muebles. Entra la persona amada y hay una silla que se desplaza físicamente. Lo que pasa es que, claro, la gente está en otra cosa. Por lo tanto, todo nace y lo que da sentido a la vida es el amor. Si vivir es un asunto personal, vivir con amor, querido David, es la base de todo. En El sueño de Torba hay un canto al amor. Gustavo Domínguez Cátedra me dijo, Rafa, esto es amor cortés, puro y duro. Yo no lo sabía. Y yo dije, pues me parece muy bien. En Necesito una isla grande, que son abuelos que, como decía Claudio Rodríguez, están en derrota, pero no están en doma. Y ese es el gran ejemplo que tenemos que recoger siempre. Nosotros estamos en derrota. ¿Cómo vamos a estar en derrota? Si somos vulnerables, si somos efímeros. Aceptémoslo, pero nunca en doma. Hagamos de nuestra vida lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer en cada momento. Necesito una isla grande es también una historia de amor entre los 5 abuelos que se escapan, que son compañeros en ese retiro impuesto por los asilos, las residencias, y es un canto a la vida. El último gin tonic es también una historia de amor. De manera que, contestando a tu pregunta, sí, el amor mueve los muebles. Y ya la última pregunta a un personaje tan destacado y tan entrañable de la vida cultural como es Rafael Soler, ya que te tenemos aquí, Rafa, ¿qué les pedirías a los poderes? ¿Qué les pedirías al poder político, al poder económico, a los responsables que toman las decisiones en cuanto a la educación y el patrimonio cultural de un país, a los responsables de que sus jóvenes se formen adecuadamente, se formen en valores, que aprendan las cosas más importantes de la cultura, de las artes, de la música y de la ética? ¿Qué les pedirías, Rafa? Yo desconfío de los políticos. Hemos tenido con ellos batallas durísimas, las hemos perdido casi todos. No está en su agenda para nada la cultura, para nada. Por lo tanto, pedirles algo a ellos, como poder establecido, yo creo que es una iniciativa condenada al fracaso. Para que eso no ocurra, yo les pediría, si yo tuviese alguna influencia sobre ellos, sería suficiente que pusiesen en los distintos niveles de administración, gobierno central, gobierno autonómico, ayuntamientos, que pusiesen un filósofo, que le diesen una cartera a un filósofo, que le diesen una cartera a un poeta. Me vale con eso. Bueno, pues y a ver qué saldría de ahí. Una petición que sería fácil de satisfacer en el caso de que estos políticos, como bien acaba de decir Rafa, estuviesen a la altura. Pues Rafael Soler, ha sido un placer tenerte en Cautivos del Mal. Les recuerdo El sueño de Torba, en Olé Libros, Necesito una isla grande,
en esta editorial preciosa que es Contrabando, junto con el último Gin Tonic. No se lo pierdan, que se hagan con las 3, ¿no? ¿No te parece? Por lo menos. Muy bien, Rafa. Oye, ha sido un placer tenerte en Cautivo del Mal. Esta es tu casa, ya lo sabes. Me lo he pasado pipa. Muchas gracias. Y que disfruten con esta entrevista, que la vuelvan a ver, porque se han dicho cosas, yo creo, aquí tan importantes, y Rafa es un hombre tan profundo y lanza tantos mensajes muy, muy a tener en cuenta, que seguro que esta entrevista tuya, bueno, la van a ver, la van a revisar y va a tener miles de visitas y se va a viralizar. Bueno, las nuevas tecnologías, pues nosotros nos apoyamos en ellas, ¿verdad? Enhorabuena por el programa, querido amigo. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí este Cautivos del Mal. Les esperamos el sábado que viene, la semana que viene, con otros 2 destacadísimos protagonistas de la cultura y del pensamiento crítico. Sean felices.